Hola, aquí estamos una vez más junto a Muki Tenenbaum. Estamos explorando a través de estos videos su filosofía desilusionista. Ya a fines de julio del 2021, plena pandemia de COVID, como desde que empezamos, pero tratando de pensar lo que va ocurriendo a modo de ilustración de sus conceptos, de su teoría misálgica, y para ver si entendemos un poquito mejor parte de la complejidad que nos rodea. Venimos hablando de distintos aspectos de la lucha contra la pandemia y hoy nos vamos a concentrar en el concepto de verdad, nos vamos a concentrar en el concepto de verosimilitud, que son conceptos filosóficos, lógicos, pero que afectan a lo que está ocurriendo hoy en día. Todo el mundo sabe que hay una especie de crisis de credibilidad, se promueven vacunas, se intenta implementar medidas, pero cada vez más las poblaciones descreen, desconfían de lo que se les dice y lo que se les indica. Y vamos a tratar de entender esto desde el punto de vista del desilusionismo. Bueno, sí, vamos a empezar directamente para hablar a ver, el tema que me parece más interesante es no tanto el de la verdad como el de lo verosímil. Para que algo sea verosímil, ¿sí? Yo tengo que poder aceptarlo como posible, como verdad posible. No necesariamente el final de mi investigación. Entonces, si yo digo, bueno, ¿cuántos grados tiene ese ángulo? ¿Sí? Entonces, si me dicen, mira, ese ángulo tiene 406 grados, claramente no es verosímil porque no hay más. ¿Cuánto es el máximo de un ángulo? 180, ¿no? Creo. Sí. Mirá que me metí en geometría, un tema que no entiendo nada. Si te dicen que, si te, si te dicen que un auto hecho en 1960 es tan seguro como un auto ahora, no es verosímil, porque claramente no. Pero si me dicen, mira, un auto en el 2005 es tan seguro como un auto en el 2020, es verosímil. Ahora me toca a chequear y revisar y ver las estadísticas, etcétera. Eso, si yo quiero investigar. Pero acá hay un truco, y el truco es, les recuerdo a todos, es el sonambulismo. Recuerdo a todos cómo funciona el sistema. Nosotros huimos del sufrimiento, hacemos todo lo posible para no sufrir. El método más común para no sufrir, el que utilizamos más tiempos, es el sonambulismo. El segundo es el dormir. ¿Sí? Cuando no dormís, no sufrís. Y cuando estás sonambulando, cuando haces esa cadena de hábitos en la cual no hay pensamiento de por medio, eso que hacemos el 95% del día, no sufrimos. Pero para poder sonambular tienen que haber determinadas condiciones. Y las condiciones tienen que ser que nada me haga ruido, ¿sí? Que nada me atraiga, que nada me saque de ese sonambulismo, que nada me despierte de ese sueño, ¿no? Algo parecido a eso. Entonces, ¿qué hago? Me llegan versiones de cosas, esas versiones de cosas, yo estoy en este edificio y dice, mira, el edificio está aprobado por el gobierno, estoy en este momento en Francia, ¿sí? Está aprobado por el gobierno francés y por todas las autoridades, etcétera. Yo ni sé todo eso, pero me imagino que si hay un edificio y hay gente que lo revisa, puedo sentarme en un edificio. Lo mismo pasa cuando voy a comer en un restaurante en algún lado del mundo. ¿Sí? Si voy en España a comer en un restaurante o voy a comer en un restaurante en Buenos Aires, sé que hay alguien, o creo haber alguien, que está revisando la comida y me siento a comer. Y entonces yo puedo sonambular, puedo sentarme en el restaurante y seguir sonambuleando. Ahora, si yo estoy en México o estoy en la India, la historia se pone un poco más difícil de ir a comer. ¿Sí? El gobierno mexicano me parece que me voy a cuidar en lo que voy a comer, pero no puedo sonambulear. Entonces nuestra tendencia es siempre aceptar verdades, aunque no lo sean, pero que sea verosímil y que quizás ni van a tener ningún efecto sobre mí, ¿no? El contagio es muy común, es decir, no se contagió el 85% de la población. Se contagió un número chico de la gente y uno, entre otras cosas, juega a los dados, así como viaja en una ruta y maneja 220 kilómetros por hora. Casi todas las personas que viajan a 220 kilómetros por hora, en lugar donde se puede viajar hasta 120, no se matan. Esto es la verdad. ¿Sí? Pero, entonces, y el ejemplo más importante del tema de esta lucha por lo verosímil tiene que ver, y dónde fracasa, tiene que ver con la historia de las mascarillas. El caso típico, el caso emblemático es el caso de las mascarillas. Les voy a recordar a todos qué nos pasó. Para el mes de febrero, marzo, vinieron y dijeron,
el corona no se impide el contagio con la mascarilla. La mascarilla no impide el contagio del corona. No hubo muchas explicaciones, pero durante un tiempo bastante largo mantuvieron esa versión. El motivo de la versión, luego nos van a contar, era para que la gente no vaya a comprar mascarillas y los médicos, los enfermeros, se queden ellos sin mascarilla, ellos que están en contacto con gente más enferma de lo que uno está en contacto, estadísticamente les pareció lo justo, lo correcto, y mintieron. Eso es una mentira, ¿sí? ¿Era verosímil? Y yo te voy a decir, depende quién sos. Si sos una persona cuyo trabajo, sos abogado, contador, obrero metalúrgico o linchera, no sabés, te dicen eso y te lo aparece un científico y todos ratifican, y recuerdo todo el mundo. Nadie, por lo menos casi nadie, salió a decir, miren, esto no puede ser. Pero lo que está diciendo esta gente es eminentemente no es verosímil. Ya no es verdad. Nadie lo dijo. Esta historia que nadie lo dijo es tan o más importante que la mentira misma. ¿Por qué? Porque crea una sensación de una confabulación y la verdad lo que había era una convergencia, ¿sí? Convergiendo distintos intereses, pero fue la verdad. ¿Sí? Los médicos tienen que haber salido. Los altos infectólogos que andan gritando, no vayan, encierren, no sé. Esa misma gente es la que decía, se cayó la boca. Por lo menos se cayó la boca. Voy a dar un ejemplo también de verosimilitud y qué pasa cuando se descubre, cuando ya lo verosímil no es verosímil porque simplemente es mentira. El caso emblemático para mí, el que yo recuerdo, es la guerra de Irak, la segunda guerra de Irak, cuando Estados Unidos y todos dicen que hay pruebas que ellos tienen armas de destrucción masiva. Que por supuesto, hoy sabemos, no existían. No habían armas. De hecho, Saddam Hussein decía, no habían armas. Por supuesto, Saddam Hussein es un mentiroso. No es que había que creerle a él, pero realmente había, ahí tenemos fotos, también había fotos y todo, estaba todo armado. Después resultó ser mentira. Entonces, mira, ¿qué pasó cuando fue el tema de las mascarillas? Nos vinieron, una vez que se descubre la mentira, ¿qué dijeron? No, lo hicimos a propósito. Fue porque no queríamos que la gente compre mascarillas y los médicos se queden. Fue una mentira blanca. Okay, porque ahora tenemos mentiras blancas. ¿Qué pasó con cuando fue el tema el tema de Irak, de las armas de destrucción masiva? ¿Qué fue lo que ocurrió? No sabíamos. Nos mintieron, nos engañaron. Somos todos inocentes, nos engañaron. Fíjate, distintas formas en que en los dos se pierde la credibilidad. Porque en los dos se quiebra la credibilidad. Por supuesto que el que dice la mentira blanca dice, yo siempre digo la verdad, solo aquí y allá digo mentira blanca. El otro dice, yo ni mentí. Yo no sabía. ¿Qué opinas de todo esto, Florencia? Pues un paquete grande de cosas que dije sin escuchar. No, me parece que dentro del paquete hay por lo menos dos fuentes para la verosimilitud. Entiendo que las dos contribuyen a su modo a que sigamos sonambuleando, a que no nos despertemos, a que no suframos, pero me parece que está la verosimilitud que uno diría la que está relacionada a los contenidos de la información. Y por supuesto, como vos señalabas, esto depende de mi conocimiento, esto depende de mi capacidad. Para que a mí me suene verosímil o no me suene verosímil la existencia de armas químicas en un país árabe, y yo tengo que entender algo de política internacional, de tecnología, y después está la otra fuente de verosimilitud, que es la de la autoridad. ¿Quién hace este anuncio? ¿Quién dice que la mascarilla no es necesaria o que en Irak se producen armas químicas? Y bueno, es un vocero de la Casa Blanca, es un jefe de infectología en un hospital público de un país prestigioso. Parece que en las verdades, entre comillas, que hemos ido aceptando como tales, las que después resultaron ciertas y las que después no lo eran, se mezclaron estos dos tipos de fuente, ¿no? La fuente del contenido, que esta es muy sensible a la formación y a la capacidad del que recibe la información, y la fuente de la autoridad, que me parece que es parte de lo que está en crisis, es parte de lo que hoy, a raíz de la acumulación de mentiras piadosas, impiadosas, de desinformaciones, empieza a ser cada vez más difícil sonambulear
porque lo dijo el gobierno, porque lo dijo la autoridad, ¿no? Sí, no solamente que es más difícil, como vos decís, sonambulear que la autoridad, pero yo te recuerdo que nuestra tendencia a sonambulear va un poquito uno dice, la mentira tiene patas cortas, pero yo creo que la verdad tiene incluso memoria más corta todavía, no es muy importante. A ver, la gente a veces vuelve a creerle ¿viste los tipos que piden plata prestada y que dicen que te la van a devolver y no te la devuelven nunca, ¿sí? Y otra vez, y otra vez. Sí, hay gente que termina volviéndole a prestar a la persona. ¿Por qué esta vez sí? Porque esta vez creo que sí, esta vez. ¿Por qué? Porque vos querés que sea así. Entonces, esa debilidad, yo quiero sonambular, yo quiero que me digan, hace eso y así puedo hacerlo y se terminó. No, no, si no me causa zozobra, si no yo tengo, te pones ansioso, pero lo más imposible, y no puedes sonambular. Y entonces al final soy una persona yo sabía que no había armas de destrucción masiva. Sí, pero mientras tanto, mientras empezó la guerra y todo, vos lo pasaste mal y no importa. Dada justamente la guerra de Irak no tuvo un efecto, sino un efecto económico sobre muchos países, porque hubo que poner mucho dinero para eso. Pero acá era hacia las personas. Acá llegó a vos. Yo te puedo contar que durante años el tema del colesterol y qué causa colesterol fue y vino 15 veces. Los huevos eran buenos, los huevos eran malos, la carne roja sí, pero no asá. Pero entonces el aceite sí, pero solamente el aceite de oliva. Y el aceite de oliva depende de dónde viene, si es orgánico. Y llenaron de cosas. Y hasta el día de hoy pueden seguir cambiando. Hay cosas que no pueden cambiar, ¿sí? La mascarilla ya no alguien puede decir, no, era cierto, la mascarilla no servía para nada. No, ya sabemos que no es verdad. Hasta ahí llegamos, esa ya la tenemos. Pero como estamos sumidos en la pandemia, y esto es lo importante, estamos sumidos en la pandemia, y eso quiere decir que todo el tiempo corremos el riesgo de que nos despierten. Todo el tiempo que... hoy se cierran los restaurantes porque resulta que hay 2.200, y además te tiran números, para confundir. ¿Te acuerdas que hemos hablado de la confusión? La gente está confundida, y esto agrega la confusión. Creo que el tema de lo verosímil, cuando alguien miente, su mentira tiene que ser verosímil. De hecho, si hay algo que es verosímil, probablemente tiene más chance de ser mentira que lo no verosímil. Una mentira tiene que ser verosímil, si no agarra. Vos decís, ¿hasta cuándo es verosímil? Y, viste, todo lo que uno pueda darle crédito. Si uno da todo el crédito posible porque eso garantiza sonambuleo. A veces a corto plazo, a veces es un mal negocio. Claro. Pero es misalgia. Huimos del sufrimiento, Florencio. Claro. Una cosa que me queda para decir y una pregunta que te hago a continuación. Esto también hay que pensarlo, ¿no? Al margen de la verosimilitud, al margen de la verosidad, si la información es información que me causa sufrimiento, si es información que tiende a un dolor o es información que ella misma forma parte de un alivio. En este sentido, yo estoy tentado a decir que a igualdad de condiciones, y yo prefiero la versión de los hechos en las cuales no tengo que ponerme una mascarilla, a la versión de los hechos en la cual tengo que andar por ahí con una mascarilla. Aquí, del lado del que recibe la información, si la teoría misálgica es correcta, nos vamos a inclinar por ese tipo de información más compatible con el sonambuleo, menos orientada al sufrimiento y al dolor. Pero te quería preguntar, antes de que se nos acabe el tiempo, hablamos de casos históricos de salud como el colesterol y mucho más allá de la salud, como las armas de destrucción masiva, las supuestas armas de destrucción masiva iraquíes. Hablamos de casos que tienen que ver con la pandemia, como es la mascarilla, pero te quería preguntar por el caso que hoy está en discusión, que es el de las vacunas, que es el de la política de vacunación, y qué efecto puede tener este descrédito, esta pérdida de confianza en un contexto en el cual las mismas autoridades que en su momento, hace un año y medio, hablaban de mascarilla, hoy tienen que hablarnos de vacunación. Mirá, si vos querés ver cuál es el efecto, el Estado de Israel, que es,
en donde yo te puedo decir, hay 1 millón de personas de las 10 millones de habitantes, digamos, de los 7 millones que tienen edad para vacunarse, uno de esos 7 millones no se vacuna. No se vacuna y no se vacuna. Este es el efecto del descreimiento. ¿Y querés saber cuál es el próximo? Porque ya lo están haciendo. Nosotros lo hemos hablado ya varias veces. La vacuna sirve para no enfermarse. Repito, solo sirve para no enfermarse. Había una intención, unas ganas, pero no basados en la ciencia, que además sirven para no contagiar. Y hay números que te van a mostrar que contagian menos. Lo que no se discute es que se contagia igual, y con la variante Delta mucho más. Entonces, la pregunta es esta. Cuando nos dijeron que nos vacunemos, le dijeron, miren señores, que aunque usted se vacune, como usted no puede después contagiar a los que no se vacunan, usted va a tener que andar con una mascarilla. No se lo dijeron. Al contrario, le dijeron, en países, yo te cuento a vos, en los países de Europa, dependiendo, los ejemplos son Francia, Inglaterra, España no sé, pero Francia e Inglaterra seguro, dan beneficios de movilidad y de acceso a lugares públicos a la gente vacunada, que no tiene ningún sentido. Es decir, si yo puedo decir, yo quiero que la gente vacunada pueda entrar en un lugar, porque no me importa que se enferme la persona misma porque está vacunada. Digamos que fuera así, que además no es verdad, porque en el mejor de los casos la vacuna solamente protege al 94%. Hay un 6% que la va a ligar, y de hecho la está ligando. Más de la mitad de los muertos en Inglaterra de la semana pasada son gente vacunada con pauta doble. Muertos. No dije enfermos, muertos. ¿Ok? Así que nos quede claro, ¿sí? Además esto mata. Pero yo entiendo que en la matemática, que la aritmética 94% es muy lindo, muy bueno, pero no para el contagio. Y entonces, en vez de decir a la gente, en Francia dicen, ahora vos, si te hiciste un PCR y no estás enfermo, me parece perfecto, en el momento, en las últimas 24 horas te hiciste un PCR o uno de los test rápidos, podés entrar, me parece perfecto, porque en ese caso realmente la persona no puede contagiar, pero también es vacunado. ¿Para qué? Para que la gente se vacune. ¿Qué te hace acordar eso? Para que la gente no deje sin mascarillas al personal médico, le voy a contar que no necesita mascarillas. ¿Qué le cuento ahora? Que no importa, que si está vacunado, puede ir y encontrarse con gente. Es más, el vacunado probablemente contagia más que el no vacunado. ¿Por qué? Porque se saca la mascarilla. Él sabe, entre comillas, él sonambulea sabiendo que él no puede contagiar. Lo que estamos viendo ahora, la última ola que estamos viendo, tiene que ver con esta gente. De hecho, se sabe que la mayoría de los infectados son infectados por vacunados, no por no vacunados. Claro, los que se enferman es distinto. Te digo, lo están volviendo a hacer y cada vez se van a quedar con menos gente. Entonces ahora tenés un porcentaje, un 10-15% que no se va a vacunar, porque ya no le creen por lo de la mascarilla, no por la vacuna. Y después de la vacuna, la próxima vacuna, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando para la próxima variante haya que volver a vacunar a la gente? Y yo dije, no, ¿para qué me voy a vacunar si al final qué? Al final algo con la mascarilla igual. Porque les mintieron. Además, la sensación es que se erosiona no solamente la confianza en esta autoridad o en esta institución, que en última instancia sería reparable porque uno saca a esa autoridad y la reemplaza por otra o incluso crea instituciones nuevas. La sensación es que se erosiona la confianza en general, ¿no? Que con lo que vos describís, lo que se pierde es el crédito en todas sus formas y en todos los niveles de la sociedad, no el y crédito crédito que la ciudadanía francesa le... Claro. Claro. Yo le creo a los demás, yo le creo a mi intendente que me dijo eso, a mi maestra, si soy un alumno, que me dijo, y al profesor que lo dijo eso, y al virólogo. Y cuando todos me mienten o se callan la boca, que es lo mismo, por favor, ¿no? Entonces, después, la pregunta es, si no vamos a poder sonambulear, esto va a resentir la sociedad. Uno quiere una recuperación económica sin sonambuleo, good luck. Como siempre, medio terrible, pero muy interesante. Lo seguiremos viendo a medida que avance el análisis. Gracias. Hasta la próxima. Chao.
Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.